Bueno, no le vamos a dejar pasar una sola mentira de lo que dijo en el debate la candidata del PRIAN. Entonces, no quisimos dejarle una sola. Primero, dijo, la esperanza de vida en la Ciudad de México se redujo en 4 años a causa de la pandemia. Falso. Está en su nivel más alto, el promedio de vida, la esperanza de vida en nuestra ciudad, 76.8 años. Es el promedio más alto de los últimos 10 años. Obviamente bajó durante el 2022 por la pandemia, en el 2020, en todo el mundo bajó en 2020 la esperanza de vida, pero de inmediato se recuperó en 2022 en los niveles previos a la pandemia 2019. Entonces es falso lo que dijo. Adelante. ¿Qué dijo? También, ante el fracaso de la política social, a los mexicanos el dinero no les alcanza. Hay 9 millones de personas en pobreza extrema. Falso. El principal éxito de la política social y la política económica del presidente Andrés Manuel López Obrador, el modelo del humanismo mexicano contra los resultados del neoliberalismo, es en el número de mexicanos que superaron la condición de pobreza. 5.1 millones de mexicanos salieron de la pobreza. Para un gobierno tener estos resultados es muy complicado, porque no ocurre de manera espontánea, tiene que haber una acción del gobierno en la economía, en el gasto público, en la política social, y esta coordinación que logró Andrés Manuel López Obrador da como resultados pues uno de los objetivos más nobles que debe tener un gobierno: reducir la pobreza y reducir la desigualdad. Esto es lo que hemos tenido. La diferencia entre los ingresos de los más ricos y de los más pobres, en 2010, fíjense, era 36 veces, en el 2022 es 17 veces. La diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen se redujo. Eso solo se logra si hay un aumento de los que menos tienen, como lo demuestra la reducción del número de pobres. Adelante. El gobierno que ella representa cerró las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo. Las estancias infantiles dejaron de operar por el manejo corrupto que había. Pues era el negocio que tuvieron en todo el país, se robaban el dinero, los padrones eran irregulares. En su lugar, el gobierno implementó el programa de apoyo para el bienestar de las niñas, niños, hijos de madres trabajadoras. Eso ha contribuido al ejercicio pleno de los derechos de los niños. Actualmente hay cerca de 300,000 beneficiarios y hay una propuesta de la doctora Sheinbaum, cuando sea presidenta, de tener estancias, le llama a ellas escuelas de primera infancia. Es decir, este concepto para los niños tendrá sobre todo un enfoque educativo. Ni son estancias ni son guarderías. Adelante. La presente administración es el gobierno que más abandonó la vivienda. Falso. Hay 3.196.000 acciones de vivienda. Hace tiempo tuve la oportunidad de platicar con el secretario Román Meyer y justamente me describió todas las acciones de vivienda que ha realizado el gobierno de la República. Lo que sí, pues es que se acabó el negocio que había antes. Había un subsidio a la construcción de vivienda que generó que se construyeran viviendas en lugares alejados de las ciudades, y hay muchas viviendas abandonadas en el país, producto de esa falta de planeación, y detrás de esa falta de planeación lo que había era un gran negocio, lo que había era corrupción. Y obviamente no se permitió, como si aquí en la Ciudad de México, donde gobierna el cártel inmobiliario, más de 130 edificios irregulares, y los pisos que autorizaban a cambio de moche o a cambio de departamentos. Adelante. Bueno, la medición de la carencia en la vivienda, eso es muy importante. De acuerdo con las cifras de Coneval, la carencia por calidad de espacios de vivienda y la carencia por acceso a servicios básicos de vivienda
se redujo de 11 a 9%. Esto es el resultado de las 3 millones de acciones de vivienda hechas por el gobierno de la República. Adelante, por favor. Otra vez el tema de la seguridad, que ha sido un fracaso. Primero, no tienen autoridad para decir esto. El PAN es quien se roba una elección y para tratar de ganar una legitimidad que no tuvo en las urnas por el fraude electoral, nunca se nos va a olvidar que Calderón se pone la chamarra militar, que le quedaba grande, y le quedaba grande la presidencia y declaró la guerra al narcotráfico y puso a un narcotraficante a la cabeza de esto. De ahí inicia esta ola, esta espiral de violencia, sangre y muerte en el país, que no se detiene hasta el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, donde empieza a disminuir la tendencia. La doctora Sheinbaum presentó una gráfica muy inteligente en el debate, que es, ¿qué hubiera pasado si hubiera seguido la misma política? ¿En cuánto estarían los homicidios? ¿Qué hizo el gobierno del presidente López Obrador? Cambió la tendencia, ha disminuido 20%. Y la experiencia de los resultados que tuvo como jefa de gobierno, hoy nuestra candidata, pues da la posibilidad de que esto acelere la reducción. Evidentemente sigue habiendo muchos homicidios, pero el cambio de política de dejar la guerra y pasar a la construcción de la paz ha dado ya resultados. Adelante. Igual, este es otro dato importante. A veces se nos olvida muy rápido las cosas, pero debemos de recordar cuando vivíamos con la zozobra, con la angustia de los secuestros. Uno de los principales resultados que ha tenido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es la reducción en 73% del secuestro. Y esto impactaba la Ciudad de México, Tamaulipas, Hidalgo, todo el país, y logró esta reducción, lo cual impacta mucho en la tranquilidad con la que viven las personas. Adelante. Otra mentira que dijo. Ahora quieren ir por sus ahorros del Infonavit. Ese es un dinero de los trabajadores. Claro que es un dinero de los trabajadores y no está en riesgo. ¿Qué ha hecho este gobierno con los recursos del Infonavit? Ha apoyado 2.4 millones de familias con un crédito y se ha dispersado el programa de créditos más grande en su historia. Es decir, ¿qué ha hecho el Infonavit? Pues ha dado crédito a la gente para que tenga acceso a la vivienda. Este es el primer gobierno en 20 años en reducir el rezago habitacional. El 43% de los créditos los tienen menores de 30 años. Además, este sueño de que los jóvenes puedan acceder a vivienda, el Infonavit está cumpliendo esta función porque casi la mitad de los créditos tienen menos de 30 años. Y la doctora Sheinbaum ha propuesto que el Infonavit pueda construir vivienda, así lo marca la reforma que mandó el presidente al Congreso, pero ella ha dicho, bueno, que empiecen rentando y que esa renta se acumule y sea como un enganche para que los jóvenes tengan más facilidades para acceder a la vivienda. Esa es la propuesta que ha hecho la candidata presidencial y tiene como meta 1 millón de acciones de vivienda en el sexenio que sigue. Adelante, vivienda nueva. De las cosas más impugnables de esta administración es el abandono del sistema de salud. 50 millones de personas no tienen acceso a servicios de salud, solo 3 de cada 10 niños menores de 2 años tienen las vacunas completas y hay desabasto de medicamento. A ver, ¿qué ha hecho el presidente López Obrador? Entrarle a una reforma que en términos de salud es la más importante desde la creación del propio IMSS. Hacer realidad el derecho universal a la salud. Por eso el eje principal es el IMSS Bienestar. Hay 23 entidades que están trabajando en este proyecto. Ya opera gratuitamente con 13.966 centros de salud, 707 hospitales y 10.850 trabajadores basificados y 8.159 médicos especialistas contratados. Ha aumentado el número de médicos, el número de trabajadores de la salud,
los hospitales que estaban rezagados se han terminado, y esto pues tiene un impacto presupuestal. Más de 1 billón de pesos de inversión se dedica ahora a la salud. Es un presupuesto histórico, hay una atención prioritaria de la salud en este gobierno. Adelante. Hoy la democracia está en riesgo. Moreno y Soleo se quieren apropiar del INE, quieren controlar al árbitro electoral. Falso. Yo fui coordinador de la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados. Podíamos haber puesto a nuestros amigos como consejeros, teníamos los números para hacerlo. En lugar de eso hicimos un proceso transparente, donde fueron electos 4 consejeros, consejeras, donde no se les pidió que hicieran un compromiso con un partido, que hicieran un compromiso con la democracia. Tristemente, vemos que esos consejeros, consejeras que llegaron con una gran legitimidad, porque no fue de cuotas ni de cuates, y llegaron por unanimidad, pues tristemente han traicionado el compromiso que les pedimos, que siempre estuviera en favor del avance democrático de este país. Entonces es falso. Nosotros siempre hemos luchado por la democracia. Las reformas que hizo el presidente, que mandó el presidente al Congreso, fueron para empoderar más al pueblo de México, como la revocación de mandato y la consulta popular. ¿Qué se quiere ahora? Que los consejeros y magistrados del Tribunal Electoral sean electos directamente por el pueblo. Eso es más democracia en lugar de menos democracia. Entonces no está en riesgo, y tan no está en riesgo que el domingo del debate, pues miles de ciudadanos salieron a marchar libremente, y la doctora Sheinbaum recordó hace 56 años a los estudiantes que salieron a manifestarse, un gobierno priista los mandó a asesinar. Adelante. Este gobierno abandonó a los pueblos indígenas, creció el presupuesto de 2018-2024, esa es la realidad, pasó de 80,000 millones de pesos a 153,000, prácticamente el doble. En diciembre del 2018 se aprobó una reforma en la Cámara de Diputados para crear el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. En 2023 surgió la Universidad de las Lenguas Indígenas de México, y el presidente le entró un tema que estaba absolutamente olvidado: los planes de justicia y desarrollo para los pueblos y comunidades indígenas en el país. Esto es algo extraordinario que ha hecho el presidente de México. Adelante. Este gobierno se quedó con el dinero de las Afores. Bueno, ya lo hemos hablado muchas veces, es la reforma de las Afores, es imprescriptible los recursos que se encuentran en las Afores. Es absolutamente falso que el gobierno se vaya a quedar con estos recursos. Lo que sí está haciendo el gobierno es hacer un fondo para compensar las pensiones que genera las cuentas individualizadas de ahorro, reforma aprobada con Zedillo, que condena a la pobreza a la mayor parte de los pensionados en este país. ¿Qué hace el fondo? Llevarte a una pensión digna, llevarte al promedio de tu último salario, y si ganas menos de 16,000 pesos, que te lleve al salario promedio de cotización de trabajadores del IMSS. Que haya pensiones dignas, en resumen. Adelante. El actual gobierno abandonó a los campesinos y pescadores. Falso, ahí están los programas que han hecho el gobierno, el de precios de garantía, los fertilizantes y la producción para el bienestar, todos programas que van directamente al campo mexicano.